La primera revolución industrial puso en evidencia que la libertad de contratación, que es una de las mayores conquistas de la Revolución Liberal de Francia de fines del siglo XVIII, no servía a los propósitos de la igualdad de oportunidades de los trabajadores, porque esa libertad era aprovechada discrecionalmente por los patronos para imponer sus condiciones en el contrato laboral sin que ellos pudiesen resistir, dada su penuria económica. El principio de la igualdad ante la ley, tan preciado por los revolucionarios franceses, conduce necesariamente a la injusticia cuando se lo aplica a desiguales. Eso es lo que ocurre en el campo laboral. Siguiendo al sacerdote y jurista francés Jean-Baptiste Lacordaire, podríamos decir que, en este campo, la libertad oprime y la ley libera. Por eso, el Estado se vio forzado a intervenir en la contratación laboral para tutelar los intereses de los trabajadores y evitar los abusos de los empleadores. Para ello, formuló un orden legal, el derecho del trabajo, que no puede dejar de mirar al hombre en sus reales condiciones de fortaleza o debilidad económica, y busca tutelar al débil frente al abuso real o potencial del fuerte. No cabe libre contratación entre fuerzas dispares. No puede someterse al trabajador a la trágica disyuntiva de escoger entre las cláusulas propuestas por el patrono o el hambre. Por eso, el contrato de trabajo impone condiciones que las partes no pueden eludir. Es un contrato dirigido y tutelado, un contrato en que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos, porque estos son irrenunciables por mandato de la ley. Su naturaleza es diferente de los convenios civiles o mercantiles. No es un contrato de compraventas de servicios personales, ni el salario es el precio de ellos. La fuerza de trabajo no es una mercancía sometida a la ley de la oferta y la demanda. Durante 2000 años, a partir del derecho romano, la fuerza del trabajo estuvo sometida a la libre contratación del derecho civil. El salario y las condiciones de trabajo se fijaron de común acuerdo entre las partes consideradas en igualdad jurídica. La negociación entre el empleador y el obrero estaba sometida al principio civil de la autonomía de la voluntad, o sea, a la libre facultad de los particulares para celebrar el contrato que les plazca y determinar su contenido, como lo dicen los juristas chilenos Arturo Alessandri y Manuel Somarriba en su Derecho Civil. En tales condiciones, la suprema ley en la contratación del trabajo era la voluntad de las partes. Fue con el advenimiento del derecho social que se independizó y cobró autonomía el derecho laboral, y que la vida del trabajador, su fuerza de trabajo, su dignidad, su salud y su bienestar dejaran de considerarse como una simple mercancía de libre negociación. El derecho laboral es el conjunto de normas referidas a los trabajadores dependientes, no a los trabajadores autónomos. Son normas que rigen el trabajo para otro a cambio de un salario y bajo una relación de dependencia. Existen muchas modalidades de trabajo. Sin embargo, el trabajo autónomo, es decir, el que se realiza por cuenta propia, no está sometido a las normas laborales. Son en cambio los trabajadores dependientes quienes entregan su fuerza laboral a un patrono y que además prestan sus servicios bajo sus órdenes, quienes están sometidos a esta normativa jurídica. Pero no es simplemente que trabajan para otro, sino que están sometidos a una relación de dependencia de aquel otro al que prestan sus servicios. El desarrollo de la contratación colectiva estuvo íntimamente ligado al avance de los sindicatos y del sindicalismo, que a través de centenarias luchas se impusieron como instancias de defensa de los derechos de los trabajadores organizados. Pero no fue esta una brega fácil. Durante una dilatada etapa de la historia, los sindicatos estuvieron prohibidos por la ley y sus impulsores fueron implacablemente perseguidos. Los primeros sindicatos fueron clandestinos. No obstante, los obreros
Venciendo todas las prohibiciones legales y las resistencias patronales, se coligaron en defensa de sus intereses. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el sindicalismo se expandió en Europa al ritmo de la industria. En Inglaterra, las trade union fueron legalmente reconocidas a partir de 1871. En Alemania, en 1881, y desde aquel tiempo, las asociaciones de trabajadores, bajo diferentes orientaciones ideológicas, marxista, narcisista, socialista, socialdemócrata, laborista, demócrata cristiana, ocuparon un lugar muy importante en las luchas obreras. La Convención Colectiva de Trabajo siguió un camino semejante. En 1904, las legislaciones Ginebra y australiana regularon la contratación colectiva. Francia lo hizo en 1906, Suecia en 1910 y Noruega en 1911. La Constitución de Weimar en Alemania, promulgada el 11 de agosto de 1919, elevó a categoría constitucional las normas sobre el tema. Italia, en vísperas de advenimiento del fascismo, incorporó a su legislación la figura jurídica del contrato colectivo. Los Estados Unidos de América, en los años de New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt, expidieron la Warner Act, que reguló esta forma contractual. El primer estado latinoamericano en aceptarla fue México, con su Ley Federal de Trabajo de 1931, y el ejemplo mexicano fue seguido por varios países de América Latina. El contrato colectivo del trabajo es un mecanismo muy eficiente para que los trabajadores puedan alcanzar mejores condiciones laborales. La fuerza del grupo es un frente unido de negociación, según lo manifiesta el profesor chileno Francisco Walker en su obra Nociones Elementales de Derecho del Trabajo. El contrato colectivo contiene cláusulas que los obreros o empleados aislados jamás hubieran podido obtener, ni siquiera se habrían atrevido a solicitar. Asimismo, es menester mencionar que el contrato colectivo, precedido de una negociación igualmente colectiva, se celebra por un escrito entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios estamentos patronales, con el único fin de establecer aquellas condiciones en que deben prestarse los servicios laborales. Todas aquellas condiciones mínimas son señaladas bajo la ley, pero el contrato se propone mejorarlas. Por esto es un contrato bilateral, mas no individual. En él se suelen acordar la duración de la relación laboral, el monto de salarios, las jornadas de trabajo, los días de descanso y asimismo los días de vacaciones, limpieza, inmovilidad, indemnizaciones por despido intempestivo, accidentes de trabajo y aquellas o demás condiciones de la prestación de los servicios laborales, condiciones que, en lo que sean aplicables, se extienden hacia todos los trabajadores que laboran en las empresas contratantes, aunque no sean miembros del sindicato. Por otro lado, uno de los efectos más importantes de este tipo de convención laboral es que los contratos individuales de trabajo que se celebren posteriormente entre el mismo patrón y sus trabajadores han de incorporar obligatoriamente las condiciones mínimas establecidas en el pacto colectivo. En este sentido, él tiene un cierto carácter normativo sobre los siguientes contratos individuales de trabajo. El contrato colectivo es revisable por voluntad de las partes y puede terminar, entre otras causas, por el mutuo consentimiento de ellas. Por lo expuesto anteriormente, es oportuno mencionar que el objetivo de un contrato colectivo del trabajo es el de otorgar la seguridad laboral de los trabajadores, teniendo un sindicato como mediador entre la relación obrero-patronal y a partir de esto garantizar los intereses económicos, profesionales y sociales de las personas inscritas dentro de la organización, ya que por medio del sindicato se podrán establecer ciertos estatutos que tanto los empleadores como los empleados deberán cumplir obligadamente. Una de las obligaciones de los trabajadores es cubrir la cuota del sindicato para que éste pueda seguir fungiendo como organismo autónomo y responda ante cualquier situación que se pueda suscitar en la duración del contrato colectivo del trabajo. En este acuerdo colectivo se especifican las generalidades del tipo de contrato, el salario, las prestaciones, horarios de trabajo y sobre todo los derechos y obligaciones que tienen todos los trabajadores.
Un contrato colectivo de trabajo también consta de características. Sin embargo, en esta ocasión mencionaremos las principales. Primero, puede abarcar toda una empresa o solo un área específica de esta. Segundo, existe un derecho de huelga en caso de que el patrón se niegue a firmar el contrato o incumpla con el mismo. Tercero, se realizan 3 copias del contrato, las cuales serán entregadas al sindicato, al patrón y a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Cuarto, el contrato colectivo de trabajo comienza en cuanto se entregan los documentos o en la hora y fecha que se estipule entre las partes convenidas. Quinto, se puede dar por terminado cuando hay un mutuo consentimiento, se termine la obra o por el cierre de la empresa o establecimiento. Sexto, se protege a los empleados de decisión arbitrarias del empleador. Sin embargo, los primeros tienen como obligación pagar la cuota sindical, es decir, el pago que se realiza al sindicato es para estar protegidos por medio del contrato colectivo de trabajo. Cuando estas condiciones han sido acordadas, se les conoce como condiciones mínimas de trabajo. Por lo tanto, ningún trabajador debe laborar con acuerdos desfavorables, comparados con lo que se acordaron dentro del contrato. De igual manera, la gran ventaja de esta práctica se ve en la mejoría de las condiciones generales de la organización, ya que a pesar de no ser miembro de los sindicatos, los trabajadores individuales tienen la oportunidad de gozar de estas mejoras dentro de la empresa. Si bien las prestaciones y condiciones del trabajo mínimas quedan establecidas por la ley, queda dentro del derecho de cada empresa el otorgar beneficios superiores o no contemplados por los códigos laborables. El contrato colectivo de trabajo debe especificar estos dentro del contenido, para evitar posteriores conflictos entre alguna de las 3 partes en caso de incumplimiento de los mismos.